Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. En la palabra de Dios encontramos que Jesús empezó a llamar a muchas personas. Empezó a llamar a Pedro cuando tiró la red y le dijo: ven y sígueme. Otros, cuando estaban trabajando, le dijo: ven y sígueme. Y aquellos, dejando de hacer lo que estaban haciendo, decidieron seguir a Jesús. Seguir a Jesús es cuestión de decisión. Es cuestión de una convicción que te hace sentir a quién tú vas a seguir. En el Evangelio de Mateo encontramos en el capítulo 9, verso 27 en adelante, encontramos a dos ciegos que seguían a Jesús. Dos ciegos. Mateo 9, 27 dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Verso 28 dice: y llegando a la casa, vinieron a él los dos ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. ¿Quiénes seguían a Jesús? Ciegos. Esos ciegos no miraban en lo natural, pero esos ciegos miraban en lo sobrenatural, porque en algún momento de su vida, esos ciegos, su alma y su espíritu fue tocado. Y sin importar la burla de otra gente, sin importar cuánto los criticaban, porque ellos no miraban, pero en su interior sabían que había alguien que tenía misericordia. Esos ciegos eran ciegos por alguna razón. Algo habían fallado, en algo habían pecado. No hay mal que no venga a causa de un pecado. Pero ellos decidieron seguir a Jesús sin importar que no miraban. Hoy en día hay muchos ciegos en la iglesia, ciegos espirituales, que no miran un milagro, que no miran una provisión, que no miran tantas cosas, pero aún así deciden seguir a Jesús. Aún no has visto tu milagro, aún no has visto la respuesta de Dios, no miras la bondad de Dios, pero en tu espíritu y en tu alma sé que ese Dios, aunque no lo mires en lo natural, lo miras en lo sobrenatural. Que Él dijo, Él lo va a hacer. Él se va a encargar de cumplir lo que Él dijo. Hoy hay muchos que quieren ser seguidores de Jesús, pero con la condición de que lo miren tangiblemente. Y eso no puede suceder de la noche a la mañana. Es necesario primero creer para luego tener. Y esa fe, creer, es una fe emuná. Y esa fe emuná es obedecer lo que Dios dice que dijo que haríamos. Porque hoy queremos tener fe, pero ¿cómo hago para creerlo? La forma es obedecerle. Y hoy vamos a hablar muchísimo de eso. Por eso es que cuando los ciegos dijeron: ten misericordia, ten misericordia, quítame lo que merezco, porque ellos creían, ellos eran ciegos. Y entonces en el verso 28 dijo: y llegando a la casa donde estaba ¿quién? Jesús, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto?
fe. Y ellos dijeron: sí, Señor, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a tu creencia, a la voluntad de Dios, así mirarás el milagro de Dios, siguiéndolo hasta el fin de todos los tiempos. Ahora bien, hay muchísimas personas que empezaron a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, cuando Jesús lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín, y luego lo llevaron ante Poncio Pilato y lo tuvieron encarcelado, muchos de los que lo seguían no estaban con él. Ni aquellos ciegos, ni aquellos paralíticos, ni aquellos cojos que Jesús había sanado, porque llegaba el momento de padecer. Su líder en lo natural iba a ser derrotado. Aún los mismos discípulos, el mismo Pedro, cuando jactaba diciendo: te voy a seguir a donde tú vayas, no me importará nada. Y Jesús le había dicho: ay, Pedro, ni cantará el gallo 3 veces cuando tú me hayas negado. Y tal como Jesús lo había dicho, antes que cantara el gallo, Pedro lo negó. Pero ese gallo no se refiere a un gallo esposo de la gallina. Ese gallo le llamaban al persona que estaba en el templo y sonaba la iglesia, y sonaba las campanas de la iglesia. Ese es el gallo, no es que era un canto del gallo, ¿verdad? Entonces, estas personas no estaban ahí en ese momento, porque en el momento de la crucifixión, en el momento de la entrega, en el momento del dolor, en el momento de la aflicción, muchos dejamos de seguir a Jesús. Muchos lo miramos de lejos, como Pedro cuando fue encarado y le dijo: ¿tú eres uno de los que andaba con ellos? Dijo Pedro: si digo que sí, aquí me voy en la cruz también. Y dijo: no lo conozco, no sé quién es. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay hoy en día en las iglesias? Entonces, mire qué tremendo esto. Entonces, Dios te ha llamado para ser un seguidor de Jesús. Tú que me escuchas en la radio, que me miras en el Facebook, en YouTube y los que estamos acá, no es casualidad que tú estás escuchando esta palabra, porque hoy Dios te va a decir hasta dónde tú tienes que seguir a Jesús. Dios ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuiste predestinado, fuiste llamado y fuimos escogidos. Amén. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos, y aún más poco o muy pocos los fieles. Hay 3 tipos de seguidores: llamados, escogidos y fieles. Entonces, aquí en esta iglesia hay un grupo selecto que he llamado para ser la esposa del Cordero. Allá afuera, bendito Dios por el trabajo que hacen los consiervos. Bendito Dios por el trabajo y el esfuerzo que hacen muchísimos consiervos, en los cuales son llamados para que sigan a Jesús,
para ser salvos, para que tengan una salvación. Y bendito Dios por ello. Pero aquí hay un grupo reducido para que sean llamados a ser seguidores, para ser la esposa del Cordero. Entonces hay un grupo de seguidores de Jesús que llegarán hasta los atrios, que llegarán a producir al 30%, que tendrán una gloria de las estrellas, que llegarán hasta el bautismo. Pero hay otro grupo de personas que deciden seguir a Jesús hasta el lugar llamado lugar santo, donde empieza a hacer entregas, donde hay que pasar una puerta estrecha, donde hay que pasar una opresión, donde uno empieza a ser sacrificado, entregar el hombre viejo, y tendrá la gloria de la luna, la gloria, las vestiduras Gimatium. Pero hay otro grupo que está escogido para ser la esposa del Cordero. Los 144,000 hombres serán la esposa espiritual de Jesucristo. Y cuando me refiero a 144,000, no me refiero a un número cabal, sino a un número espiritual, que llegan a alcanzar ese número en su corazón. La Biblia menciona dos grupos: 144,000 que son los espirituales y 144,000 que serán los judíos, los que serán sellados en la gran tribulación para ser parte de la esposa del Cordero. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿hasta dónde usted quiere ser seguidor de Jesús? ¿Hasta dónde usted quiere seguir a Jesús? Porque seguir a Jesús hasta los atrios es muy cómodo. Seguir a Jesús hasta el lugar donde da fruto al 30% es bien sencillo. Lo único que existe una gran diferencia en que solo lo separa una línea o una puerta para retroceder atrás y poder quedarse en la grande tribulación. ¿Hasta cuándo queremos seguir a Jesús? ¿Hasta dónde queremos seguir a Jesús? ¿Por cuánto tiempo queremos seguir a Jesús? ¿Cómo somos seguidores de Jesús? Le dijo en Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A quién les estaba diciendo? A los discípulos. ¿Y los discípulos quiénes eran? Aquellos que eran enseñados, aquellos que andaban tras Jesús. Y en un momento que Jesús le dice: tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Verso 25. Por lo tanto, debo entender que aquellos que siguen a Jesús hasta un nivel pequeño, muchas veces buscan salvar su vida, y en vez de buscar salvar su vida, la perderán. Pero aquellos que deciden seguir entregando su vida, encontrarán la vida eterna, que ese es el objetivo principal y el propósito por el cual venimos a esta tierra. Usted vino a esta tierra no con el propósito de tener bienes materiales, no con el propósito de deleites terrenales. Usted vino a esta tierra con un único propósito: de regresar a la casa del Padre
con un cuerpo glorificado. Ese es el único propósito, no hay otro propósito. Leviatán, Lucifer, dragón, serpiente y Satanás me dicen que no es así, pero Jesús, a quien yo sigo, me dice que así es, que debo regresar a casa con el cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado yo lo voy a tener a medida que yo avance y siga a Jesús a un nivel de crecimiento espiritual. Ahora bien, no solo la esposa se irá en el arrebatamiento, se irá aquellos que tengan vestiduras estolas de atrio, se irán aquellos que tengan vestiduras dobles, gimatium. Pero nosotros, lo que Dios llamó a esta iglesia es a preparar y ataviar la esposa del Cordero, es hacerlo seguidor de Jesús por toda su vida, no a su conveniencia, no a su forma de pensar, no buscando razonamiento humano, sino creer que hay un camino que recorrer, y ese camino es el camino crucificado, el camino en el cual el hombre viejo debe de morir para tener al hombre nuevo con las vestiduras de la esposa del Cordero. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta cuánto tú quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguirlos cuando tienes tiempo? ¿Quieres seguirlo cuando te sobra un espacio para congregarte? Cuando te sobra un espacio para discipularte, cuando te sobra un espacio para ser discipulado, cuando te sobra un espacio para orar. ¿O quieres seguir a Jesús con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu espíritu? Y no pararemos hasta ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Hasta cuándo decides seguir a Jesús? ¿Por qué hay muchos peros hoy para servir a Jesús? ¿Por qué hay muchas? ¿Hasta cuándo? Entonces es necesario entender a dos personas que entendieron el llamado. Uno lo obedeció y otro no lo obedeció. Vamos al libro de Génesis, capítulo 11, para que entendamos hoy en día. Génesis capítulo 11, verso 25 en adelante. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué la Biblia menciona los tatarabuelos, los bisabuelos, los descendientes que usted dice? ¿Y por qué me lo menciona? La Biblia, a mí no me interesa eso. ¿No se ha preguntado usted alguna vez y por qué se engendró al otro y así? ¿Por qué? Todo tiene un propósito en la palabra. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces vamos a estudiar dos personas, Abraham y Lot. Génesis capítulo 11, verso 25. Dice: y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, engendró hijos e hijas. Verso 26. Taré vivió, vamos, verso 26. Y vivió Taré 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. O sea, a tres personas engendró ¿quién? Taré. Verso 27. Y dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Vamos, leámoslo todo. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Vamos, sigamos hasta el fin. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. 29.
Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Verso 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Verso 31. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su suegra, mujer de Abraham su hijo, y salió de ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Verso 32. Y fueron los días de Taré 150 años, y murió Taré en Harán. Vamos ahorita, vamos a despejar todo esto. ¿Quién era el padre? ¿Cuántos hijos tuvo Taré? 3: Harán, Nacor y Abraham. Amén. ¿De quién era hijo Lot? De Harán. ¿Quién fue el que murió? Harán, el padre de Lot. ¿Estamos claros? Hasta este punto, Dios no había dado a Abraham, solo estaba dando la descendencia. Entonces, todos tenemos una historia. Tú tienes una historia, yo tengo una historia. El hecho en que estamos hoy en día como seguidores de Jesús, o como apartados de seguidores de Jesús, que ya días no le damos like a su página que todos los días te habla, es producto de nuestras decisiones que hemos tomado. Entonces, si algún tiempo nosotros no hubiésemos conocido la sangre, el fuego y el agua, tal vez no estuviéramos en este lugar, nos hubiéramos quedado por ahí por un lado. Pero es parte de nuestra historia. Y entonces Abraham tenía un antes y tenía un después. Abraham sabía que tenía un padre que se llamaba Taré, y tenía 2 hermanos que eran Harán y Nacor, y que Harán había tenido un hijo que se llamaba Lot. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la palabra Taré significa, que viene siendo la misma palabra en el hebreo con la palabra hebrea Harán. Y la palabra Taré significa quemar, quemar la superficie, ser seco, enojado. Pero también significa estación, parada y retraso. Taré significa estación, parada o retraso. Dios había escogido a Abraham desde antes de la fundación del mundo. Dios lo había llamado, pero Abraham tenía una historia en la cual tenía unos, y Harán era un lugar donde habitaba Taré y sus hijos. Y en ese lugar dice que el padre de Abraham muere. Antes de ser llamado, porque vamos a leer el verso 12, después del capítulo 12. Antes de que Abraham fuera llamado, algo tenía que morir en él, algo que lo retrasaba, algo que lo paraba, algo que lo hacía estacionar. Y Taré murió en Harán. Lo que Dios dice es que después de la muerte de su padre, después de que en el significado espiritual existiera una estación, un estancamiento o una parada, después de que eso muere, Dios llama a Abraham para que sea su seguidor. Mientras no muera tu estancamiento, tu parada, tu estación de sentirte cómodo en un ámbito donde todo lo tienes, donde no necesitas nada,
Si eso no muere, no habrá un llamado. Es necesario que muera un estancamiento, una parada, que muera una situación de pasividad para que Jesús te convierta en un seguidor y te llame como un seguidor. Y dice que Taré murió en Harán. Taré murió en Harán. ¿Qué es lo que te está estancando? ¿Qué es lo que te tiene parado? ¿Qué es lo que te tiene reprimido para seguir a Jesús? ¿Cuál es la estación donde tú estás, en la cual impide que te conviertas en un seguidor de Jesús? ¿Cuál es ese estancamiento? ¿Tu trabajo, tus hijos o tu propia visión y no la visión de Dios en tu vida? Hay que identificar qué es lo que te tiene atrapado para no convertirte en un seguidor de Jesús. Esto para los jóvenes que miro mucho. ¿Qué los tiene atrapados para convertirse en unos seguidores de Jesús? Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1. Dice: muere Taré, muere el estancamiento, muere la parada. Y en el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí se lee en esta versión, porque cuando leemos en el verso 1 que dice: empero Jehová había, creemos y nos hace entender que ya Jehová había hablado a Abraham, pero Abraham no había sido llamado aún por Dios. Aquí se lee, y la palabra había, y la palabra había es amar, y la palabra amar significa: te voy a anunciar, te voy a determinar, te voy a decir, te voy a tratar, te voy a hacer que permanezcas, te voy a convocar, te voy a anunciar. Y dice ser llamado. O sea, en ese momento lo que Jehová dice es: Jehová llama a Abraham. No es que lo había llamado, sino que lo llama en ese momento. Pregunto: Abraham conocía, había tenido una experiencia con Dios? No, porque hasta ese momento Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham, lo llama para ser llamado, para que sea un seguidor. Hasta ese momento. Entonces le dice: Abraham, para que tú seas llamado a ser un seguidor mío, te pongo 3 condiciones. Número 1, tú ya identificaste qué es lo que te estaba estancando, qué es lo que te tenía parado, dónde tú estabas estacionado. Taré, ¿qué significa? Estación, estancado, parada. Identificaste qué te estaba parando. Ahora, como ya identificaste qué te estaba parando, qué te estaba deteniendo, yo te llamo para ser mi seguidor. Pero te pongo 3 condiciones. Número 1, vete de tu tierra. Número 2, vete de tu parentela. Y número 3,
vete de tú o de la casa de tu padre. Porque cuando tú cumplas esas 3 condiciones, entonces yo te voy a mostrar ¿el qué? La tierra prometida. Yo no puedo mostrarte a dónde quiero llevarte, si no identificas qué es lo que te tiene estancado, qué es lo que te tiene detenido, qué es lo que te tiene parado. Y entonces la palabra tierra es la palabra eret en hebreo. Y la palabra eret significa mundo, porción de tierra. Significa una porción de tierra. Significa un campo, significa una comarca, significa tierra firme. También significa Seol, infierno o tierra sin retorno. Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, primero sal del mundo donde tú estás, el mundo en el cual te rodeas, con personas que no te ayudan a bien, con personas que te hacen ser seguidores de personas terrenales y no de personas o seguidores de Cristo. Hoy cuánto nos encanta. Ay, va a estar Julano de tal predicando, va a estar y voy a ir a ese lugar porque él va a estar. Entonces ahí descuidamos como que si en casa no tenemos la presencia de Jesús, porque en lugar de buscar a Jesús y ser seguidores de Jesús, estamos siendo seguidores de hombres mortales. Y Dios no quiere que sigamos hombres mortales, sino que quiere que sigamos al eterno, al todopoderoso, al grande, al maravilloso, al misericordioso. Vete del mundo en el cual estás. Sal de ahí, sal de lo que te contamina, sal de las malas compañías, sal de todo eso. Y después le dijo: y de tu parentela. Y la palabra parentela significa nacimiento, significa engendrar, significa dar a luz, pero también significa partera. ¿Y qué hace una partera? Recibe algo que nace y lo cuida como que sea suyo. Entonces Dios le dijo a Abraham, o lo que Dios nos quiere decir en este pasaje para convertirnos en un seguidor de Jesús es: deja lo que has engendrado con el hombre viejo. Deja de amamantar tu pecado. Deja de criar tu pecado. Deja de cuidar tu pecado. Deja de valorar tu pecado. Tienes que salir de ahí. Tienes que renunciar a eso. Tienes que alejarte de eso, porque eso Dios no lo permite. Y entonces te estoy poniendo las cosas claras, le dijo Dios a Abraham. Vete del mundo donde estás. Vete del pecado en el cual tú engendraste, que no era mi propósito, pero el propósito de Luzbel o de Lucifer, que a raíz del pecado entró. Entonces sal de ese pecado, porque así te convertirás en mi seguidor. Así te convertirás en mi seguidor y yo seré tu líder. Y después le dijo: y de la casa de tu padre. Y la palabra de la casa significa como una puerta, significa una habitación pequeña, significa construcción. Le dijo: sal del mundo, sal del pecado y deja de construir más pecados en tu vida. ¿Bien?
le dijo: ya deja eso, sal de eso, deja de construir, cambia. Y aquí la palabra casa significa tabernáculo y significa tienda. Nosotros, cuando venimos a esta tierra, fue con el único propósito de hacer templo y morada, nuestro cuerpo, del Espíritu de Dios. Pero hoy lo hemos hecho una cueva de ladrones, del hombre viejo. Entonces Dios le dijo: quiero que tu cuerpo se convierta en un templo y morada del Espíritu Santo, un tabernáculo en el cual yo pueda descansar, una casa de habitación en la cual yo pueda depositar mi gloria, una casa en la cual tú te sientas cómodo cuando decidiste darle like para seguirme. Algo hermoso, que en los momentos yo voy a ser seguidor de alguien porque lo conozco, porque sé que Él me va a ayudar en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Entonces yo quiero depositar mi gloria allí para que te conviertas en un seguidor mío. Pregunto: ¿cuántos estamos en el mismo mundo y queremos seguir a Jesús? ¿Cuántos estamos escuchando la misma música que desagrada a Dios, pero sigo a Jesús? ¿Cuántas veces estoy diciendo las mismas palabras que desagradan a Dios, pero quiero ser seguidor de Jesús? ¿Cuántos pecados estoy construyendo? ¿A cuántos pecados estoy todavía consintiendo? La pereza es un pecado, la gula es un pecado, y tantos que menciona la palabra. ¿A cuántos de esos tenemos todavía y queremos ser seguidores de Jesús? Y estas personas que no quieren dejar eso, conocen a Jesús, lo han escuchado, pero aún no lo conocen. Y dice el verso, terminando el verso 1, dice: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la palabra mostraré significa conocer. Entonces Dios le dice: cuando tú dejas eso, me vas a conocer. Yo me voy a mostrar. Pregunto: de toda la iglesia, ¿quién es la única que conocerá a Jesús, su amado, la esposa del Cordero? Nadie más. Aquellos que crecieron hasta los atrios, crecieron hasta el lugar santo, lo mirarán de lejos. Mirarán la nueva Jerusalén, el revoluto, la gloria, la danza, la alabanza, la bulla y qué hermosura. Y dirán: ¿qué hay allí? Y dirán: la esposa está conociendo a su amado. Pero ¿qué hizo para conocerlo? Dejó su mundo, dejó su tierra, dejó de contumeriar el pecado y dejó de seguir construyendo pecado. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, verso 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición.
¿Qué le estaba mostrando Dios a Abraham? Una visión. Le estaba poniendo una visión. Le estaba poniendo que el seguir a Jesús o el seguir a Dios en ese momento, a Jehová, lo llevaría a un lugar especial. El ser seguidor de Jesús te lleva a un lugar especial en el cual habitarás eternamente con Él. No por temporaditas, sino eternamente con Él. Ahora, yo me hago una pregunta. Si el día que yo me muero, y esto es para todos, el día en que usted y yo nos muramos, ¿a dónde usted quiere ir? No pregunto, o sea, algo normal, contésteme algo normal. A la presencia de Dios, ¿sí o no? Entonces, si usted quiere ir, porque cuando usted se muere va a ser eternamente. Si usted quiere ir a la presencia de Dios eternamente, y si no se acostumbra aquí en la tierra, permanentemente con Él, allá se va a incomodar, no le va a gustar. Mucho tiempo la alabanza hay que cortarla. Cuando allá va a ser danza, 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 alabanza, gloria, gloria, palabra, palabra, alabanza. Allá no va a haber una discoteca donde ustedes, o un partido donde va a estar los jugadores ahí y dale, dale y apostar. No, nada de eso. Allá usted va a estar eternamente con Dios. Entonces, si usted quiere estar eternamente con Dios, vaya acostumbrándose aquí en la tierra. Dele aplausos al Señor, dígale, tiene razón, diga, tiene razón, voy a acostumbrarme eternamente a estar con Dios. Pero hoy, ¿por qué pone eso? Porque no lo conozco, no lo conozco. Entonces, Dios le dice a Abraham: voy a poner una visión en ti, una nueva visión, una alabanza en tu boca, una danza, una algarabía, una alegría, sin importar las circunstancias, sin importar lo que me está pasando. Padre, yo soy un seguidor tuyo y voy a estar donde tú quieras que esté. No me importa si estoy abajo, si estoy arriba, si estoy a lo largo, si estoy a lo ancho. Nada me hará separar del amor tuyo, porque quiero ser un seguidor tuyo a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones, a pesar de lo que sea. Seguiré siendo un seguidor tuyo porque tú pusiste una visión en mí. Entonces Dios le muestra a Abraham su proyecto, le muestra a Abraham dónde va a llegar. Y le dice en otras palabras: si tú dejas eso, te conviertes en un seguidor mío y entonces me conocerás. Es la única forma de conocerlo. Hoy queremos que Dios se nos presente aquí enfrente y me diga: usted me estaba llamando para conocer, aquí estoy, yo soy Dios. No, la cosa no es así de sencillo. Primero hay que tener fe. Verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos adoran eso? ¿Cuántos? Déselo fuerte. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos quieren eso? Óigame, hoy nosotros queremos bendecir a nuestros hijos, que nuestros hijos sean bendecidos, pero a mi forma. Pero la forma que ellos van a ser bendecidos, la forma que ellos van a ser prosperados, es cuando yo me convierto en un seguidor de Jesús. Es cuando yo dejo mi mundo, dejo mi pecado y dejo de seguir construyendo pecado. Y entonces Dios me mostrará su presencia. Y entonces dirá: ¿sabes qué? Quien se meta contigo, se mete conmigo. ¿Sabes qué? Por un lado viene tu enemigo, pero por 7 sale huyendo. Porque hay una palabra: bendeciré a los que te bendigan, y bendeciré a los que te maldigan. Eso es tener el precio de ser seguidor de
de Jesús, seguidor de Jesús. Déselo más fuerte, grite, alabe, exalte. Hoy somos buenos para andar siguiendo páginas, hoy somos buenos para andar siguiendo personas, y de eso no tenemos ni un autógrafo. Pero mi Señor me dará sus bendiciones cuando sea un seguidor de Jesús. Tremendo, ¿no? Sigamos. Y dice, verso 4: ¿y qué hizo Abraham? Se quedó. No, Dios dijo, pero hay tiempo. Si hay tiempo ahorita. Si ahorita no viene Cristo. No, voy a esperar un poquito más, que las cosas se acomoden, que todo esté en orden y todo esté tranquilo para yo seguir. ¿Dijo Abraham eso? No. Y fuese Abraham. No lo había conocido, solo le había hablado. Y le ha dicho: Abraham, hay una tierra prometida, hay algo hermoso, hay algo grande. Y dijo Abraham: aquí me monto y aquí me voy. Ay, aquí seguiré siendo seguidor de Jesús. Ahí me dice: hay una tierra prometida, hay una Canaán, hay una nueva Jerusalén. Se convertirá en esposa del Cordero. Ahí me voy a montar. Yo no sé, pero yo creo, yo lo creo. ¿Sabes qué? No me importa. Yo voy a avanzar. No voy a esperar. Y Abraham creyó. Y Abraham dijo: como Jehová lo dijo. No como Lot dijo que dijo, ni como la mujer. Espérate, Abraham, danos un tiempito, hombre. Mira que quiero arreglar mis cosas. Quiero que el cultivo que aquí hice pues crezca, y ya cuando dé su fruto, entonces nos vamos para llevar algo. No fue como el hombre dijo, fue como Dios dijo. Hoy queremos ser seguidores de Jesús, pero seguidores cuando yo digo, como yo digo y a la forma que yo digo, pero no a la forma que Dios dice que hagamos. Sigo y dice: tomó pues Abraham a Sarai, y dice y se fue Abraham como Dios dijo. ¿Y quién fue con él? Lot, su sobrino. Pregunto, ¿con qué propósito se fue Lot? Ya lo van a saber. Se fue de colado, pero con un propósito de Dios. Verso 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Verso 5, sí, ¿verdad? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hasta ese momento Dios solo le había hablado. Pregunto, ¿Dios te ha hablado algún tiempo? Pregunto. Usted no, fíjese que a mí no se me ha parecido. No. Usted, Dios le está hablando hoy. Su palabra le está hablando. Pero yo quiero que un ángel venga y me diga: y escucho la voz audible que Dios dijo esto. No. Ahí está su verdad. Ahí está su palabra. Ok, voy con esto. Y entonces dice que primero pasó por Siquén hasta el monte de encino. Siquén significa de mañana y More significa enseñanza, pero no me voy a trazar ahí. Verso 7 es el clave y dice: y apareció Jehová a Abraham. Esto es hermoso.
después que él obedeció su palabra, se le apareció. Y la palabra apareció es la misma palabra mostraré ahí en el verso 1. La mismita palabra. Lo que Dios le dijo: por cuanto dejaste tu mundo, dejaste de construir pecado y de acariciar el pecado y obedeciste, yo me muestro a ti. Y entonces, después que Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció, Dios se le apareció. ¿Cuántos quieren que Dios se les aparezca? ¿Cuántos quieren tener ese contacto con Él? Ahí están las condiciones. Deje su mundo actual, deje de acariciar el pecado y deje de seguir construyendo más maldad. Y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Levantar un altar. ¿Y un altar qué significa? Muerte, sacrificio, entrega. Hoy no queremos sacrificio, no queremos entrega, no queremos dar. Queremos que solo nos den, pero no queremos dar. Entonces, sé como esos fuegos. Aunque no mires, aunque no veas, siempre sé un seguidor de Jesús. Porque en el momento menos esperado, Jehová se te aparecerá. Estará contigo. No es cuestión de si va a pasar o no. Solo es cuestión de cuándo va a pasar. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando cumpla eso. Entonces, no importa la circunstancia, no importa si aún lo vemos o no lo vemos, no importa si aún las promesas no están cumplidas, empecemos a caminar para ser seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Hay una tierra prometida para aquellos que se despojan y que deciden. Verso 8 dice: luego se pasó de allí al monte, a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda. La palabra oriente, ¿qué significa? Para aquellos que ya días estamos en este mensaje. Bueno, es que de verdad que de los que empezamos, pocos vienen, ¿verdad? Hoy. Pero entonces dice, la palabra oriente significa quedem, significa propósito. Cuando Abraham llegó allí, ¿qué fue lo que estableció? Su propósito, o el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y dice, teniendo a Betel. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Entonces, dice que llegó Abraham, encontró su propósito, levantó a su altar, encontró la puerta para entrar al camino crucificado, la puerta oriental, y dice que esa es la casa de Dios. Y cuando está en el propósito de Dios, en el propósito de su voluntad, ¿qué es lo que hace Abraham? Edifica una tienda, un tabernáculo. Verso 9.
e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió ahí caminando yendo hacia el Negev. Entonces, luego que encuentra su propósito, construye el tabernáculo, planta su tienda, porque en el tabernáculo es cuando Dios desciende y habla. En el antiguo pacto, para que después de que el pueblo pecó, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dijo a Moisés: constrúyete un tabernáculo, porque en ese tabernáculo yo descenderé y tendré comunicación con mi pueblo. La única forma en la que Dios se va a manifestar es a través de un tabernáculo, de una tienda. En el antiguo pacto era el tabernáculo de Moisés. En el nuevo pacto, ¿quién es? Jesucristo, nuestro Cristo, en el cual se va a manifestar. Y entonces Él construye una tienda, trazó un tabernáculo para tener una presencia y una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se había convertido en un seguidor de Dios. Hoy, cuando nos alejamos de todo eso, construimos mi cuerpo, un templo y morada del Espíritu Santo, y la convierto en un tabernáculo. Y entonces ahí Dios desciende y Dios me habla. Una vez que tengamos la experiencia de conocerlo, jamás dejaremos de buscar su presencia. Nos apasionaremos. Ay, mañana hay discipulado, qué rico, mañana voy a aprender. Ay, el jueves, el viernes, la triple naturaleza, qué rico. Y el viernes culto de oración, qué rico. Y el domingo y el jueves culto de jóvenes, qué emocionante. Y el domingo culto de qué rico. Cuando lo conocemos y cuando soy un seguidor de Jesús. Pero cuando no soy un seguidor de Jesús, Señor, ya te cumplí hoy domingo. Chao, chao, nos vemos en 3 domingos. Ya, yo cumplí ya. Voy a ir ahorita vengo a recargar batería para luego de gastarla y de venir. Cuando conoces a Jesús, te apasionas por lo que haces. Entonces, ¿por qué Lot estaba en la vida de Abraham? Esto es hermoso y con esto vamos a cerrar tremendo. ¿Por qué Lot estaba ahí? Vamos a ver. ¿Qué significa Lot? Velo. Significa cubierta. Significa cobertura, ¿verdad? Significa cubrir, cobertura. O sea, dice envolver cuidadosamente. Eso significa Lot. Les he explicado Lot en una área de la palabra. Hoy quiero explicárselos en el otro lado de la palabra. Entonces dice, Lot estaba diseñado para ser la cobertura de Abraham. Abraham había recibido la visión de Jehová hacia dónde caminar, pero le dijo: te voy a poner una cobertura. La visión no se la entregó a Lot, la visión se la entregó a Abraham. Esto es emocionante. Esto es emocionante. Entonces, Lot, en lugar de ser una cobertura, se convirtió en un dolor de cabeza para Abraham. Tal es el caso que quien fue a rescatar a Lot fue Abraham. No Lot protegía a Abraham.